Tengan muy buenas noches, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Este día miércoles vamos a empezar a estudiar el Evangelio según San Marcos. ¿Qué es el Evangelio según San Marcos? Hoy en estos días que tanto se hablan de hechos apocalípticos y tantas cosas, lamentablemente nos olvidamos acerca de que Jesús dijo: bienaventurado aquel que cuando el Padre viniere, cuando su Señor viniere, lo encontrare haciendo así. O sea, lo encontrare haciendo ¿qué? La obra que Él le ha encomendado. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer tantas cosas, pero no la obra que Jesús nos ha encomendado, ya perdimos la visión. Por estar interesados en por qué la pandemia, por qué tantas cosas. Pero si nosotros, mis hermanos, nos interesamos en lo que el Señor nos enseñó precisamente, en la obra que el Señor nos dice que nosotros tenemos que hacer, o sea, no olvidamos la óptica. Si Jesús viene ahora, viene mañana, pasado mañana, dentro de un año, no sé cuándo, hermano, porque dice la palabra que ni los ángeles saben, dice. Mis hermanos, independientemente de cuándo Jesús venga por su iglesia, nuestra preocupación tiene que ser estar haciendo la obra que Él nos ha encomendado. ¿Qué es Marcos? El Evangelio según San Marcos nos presenta al Jesús histórico. El Evangelio según San Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Es la base para los otros evangelios sinópticos, que es Mateo y Lucas. Y de ahí la importancia de regresar nosotros y de ver nosotros acerca precisamente de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Eso vamos a estar aprendiendo juntos. Durante algunos años estuvimos estudiando el libro de los Hechos y ahora vamos a empezar en el Evangelio según San Marcos. Entonces, si usted quería una explicación por qué Marcos, por qué no por qué no la carta a los romanos, por qué no la carta a los gálatas, porque creo yo que es necesario, y más que creerlo yo, mis hermanos, hay algo que el Espíritu me empezó a incomodar, el que nosotros regresemos a las enseñanzas de Jesús. Que si Jesús viene ahora, se lo vuelvo a recalcar, si viene mañana o cuando Jesús venga, que nos encuentre haciendo la obra que Él nos ha encomendado. Y no nos encuentre buscando explicaciones, ¿por qué esto? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué? No, mis hermanos, esa tiene que ser nuestra tarea, hacer la obra que Jesús nos ha encomendado. Vamos a orar. Padre, gracias le doy, Señor, por esta noche. Ruégole que a partir de este momento, Papito Dios, cada vez que abramos la palabra, Señor, cada miércoles, mientras usted nos dé un hálito de vida, que podamos aprender las verdades de su palabra. Gracias, Señor. Ruégole, Espíritu Santo, que sea usted auxiliando y que sea usted hablando y enseñándonos esta noche. Gracias. Oro nuevamente, Señor, por cada hogar de nuestra iglesia. Oro, Padre, por las autoridades que usted ha puesto en nuestra nación. Oro por el presidente de la República. Oro, Señor, por los diputados. Oro por los alcaldes. Oro por los que están en la Corte Suprema de Justicia. Oro por toda la población de nuestro país, Señor, y por todas las naciones vecinas. Que usted les bendiga, Padre, y que sea usted obrando en gran manera. Y que aquellos que usted nos ha encomendado, que llevemos a cabo su obra, que lo podamos hacer con excelencia, con dedicación, conforme y de acuerdo a su voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Decíamos que el Evangelio según San Marcos presenta al Jesús histórico. Mis hermanos, hay un dicho que dice, mira con quién andas, o muéstrame con quién andas y te diré quién eres. O quiénes son tus amigos y te diré quién eres. Sin embargo, mis hermanos, hay también un viejo adagio que dice, conociendo a tus amigos y a tus adversarios, también te diré quién eres. Y este día vamos a empezar a hablar acerca de los adversarios de Jesús. ¿Por qué acerca de los adversarios de Jesús? Porque, mis hermanos, a lo mejor hay adversarios que los podemos pasar desapercibidos, que no vale la pena ni tomarlos en cuenta, sus comentarios ni nada por el estilo. Pero hay adversarios que no los podemos pasar desapercibidos y que nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Y tenemos aquellos que podemos leer la palabra, podemos aprender acerca de esos adversarios que tuvo nuestro Señor Jesucristo, y que algunas veces nosotros, estando en el Evangelio, estando bajo el mismo techo de la misma iglesia, lamentablemente también podemos ser o tener las cualidades o las características que tuvieron algunos de esos adversarios que tuvo Jesús.
Vea, ¿por qué es importante hablar acerca de los adversarios de Jesús? Porque antes que empezara el ministerio de Jesús, habían precisamente, vamos a hablar de 5 grupos, son los de los más importantes, de los que más se ven. Y ellos estaban, hermano, eran aquellos que guardaban la tradición, que guardaban los ritos religiosos. No estoy diciendo que son malos ni nada por el estilo, pero sus ritos religiosos, su tradición, la autoridad y la hegemonía religiosa que ellos tenían por encima del pueblo, por encima de los demás, hermano, le era mucho más importante que hacer la misma voluntad del Señor. Le era mucho más importante que preocuparse por su prójimo. Mis hermanos, hoy en día, lamentablemente hemos llegado a la misma situación, porque aquellos que conocemos del Evangelio, mis hermanos, hay algunos, yo sé, entiendo, mis hermanos, la desesperación, no me lo está preguntando, pero ayer día martes, quizás solo ayer martes, recibí la llamada de 4 pastores. Esos 4 pastores me empezaban a abrir sus corazones y empezábamos a hablar. Yo sé que hay una desesperación por querer abrir nuestras congregaciones, la iglesia, y algunos hasta piensan que es una persecución. No, hermano, no. Mire, mis hermanos, no veamos demonios donde no hay, hermano. No es una persecución. Si hubiera una persecución, no podríamos llegar ni tan siquiera por las redes sociales, hermano. No tendría yo aquí estoy en la iglesia, hermano. No habría esa libertad, mis hermanos. No nos han callado. Es más, lejos de todo eso, hermano, es cuando más se ha propagado el evangelio, la palabra, mis hermanos. Porque por medio de las redes sociales nosotros hemos llegado a hogares donde nunca habíamos llegado. Hermano, por medio precisamente de las redes sociales he llegado a tener contacto con pastores, con hermanos que no son ni de nuestro país. Algunas veces ni la misma gente de la iglesia donde uno, hermano, están prestos a conectarse. Y hay gente, hermano, yo veo los hermanos cubanos que ellos para poderse conectar tienen que comprar una tarjetita de $5. Están pendientes ahí acerca del estudio de la palabra. Entonces, mis hermanos, eso es ver demonios donde no hay, mis hermanos. El hablar acerca que el hecho de que la iglesia esté encerrada, que es parte de una persecución. No, mis hermanos. Lo que sucede es que algunas veces, hermanos, hemos perdido esa hegemonía, pero nosotros no confiamos en la hegemonía que nosotros podamos tener hacia la población de nuestra feligresía. Esa es obra del Espíritu, mis hermanos. Y eso nosotros debemos de tenerlo claro, que es la obra del Espíritu, la que obra en gran manera, valga la redundancia, en cada uno de los hermanos que están en una iglesia. Vea, ¿cuáles fueron, hermano, algunos enemigos que tuvo nuestro Señor Jesús? Los cuales fueron cruciales precisamente, mis hermanos, en el ministerio de Jesús. Eso no se pueden pasar desapercibido. Y es importante que nosotros los podamos ver, porque algunas veces, algunas de las cualidades o características que se veía que tenían ellos, algunas veces se ven dentro de la misma congregación a la cual nosotros pastoreamos, hermano. Entonces debemos de tener nosotros bastante cuidado acerca de eso. Fíjense lo que dice el Evangelio según San Marcos, que es donde nosotros vamos a empezar. Marcos capítulo 11. Quiero hacer esta breve reseña para que cuando ya entremos en materia, hermano, nosotros podamos distinguir cada uno de los personajes que aparecieron ahí en escena y que eran aquellos personajes, hermanos, que estaban en la comodidad de su religiosidad. Y cuando apareció nuestro Señor Jesús, apareció aquella piedra en el zapato, apareció aquel que vino a desbaratar un montón de cosas, de tradiciones, hermano, que ellos tenían. Pesaba más la tradición, pesaba más el ayunar, pesaba más tantas cosas religiosas como esa, más que el mismo individuo. Y Jesús cambió todo eso, mis hermanos. Vean, Marcos capítulo 11, por favorcito, vea lo que dice la palabra. Versículo 27 dice de la siguiente manera. Marcos 11, 27 dice: volvieron entonces a Jerusalén, andando en el templo, y vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dicen: ¿con qué autoridades haces estas cosas? Jesús le respondió: yo haré también una pregunta, respóndame, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y dice la palabra del Señor: el bautismo de Juan, le dice, ¿era del cielo o de los hombres? Respóndame. Ellos discutían entre sí diciendo, porque pues no si decimos cualquier respuesta que nosotros le demos, decía, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si nosotros decimos que era de los hombres,
Pero ellos temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo que con qué autoridad hago estas cosas. En el capítulo 12, siempre del Evangelio de San Marcos, el versículo 13, aparece otro grupo. Y le enviaron, dice, algunos de los fariseos y de los herodianos, para que les sorprendiera en alguna palabra. O sea, no llegaban por querer aprender de la palabra, sino porque querían sorprender a Jesús, querían tomarlo, buscaban errores donde no los habían, como muchas veces nosotros en la iglesia buscamos demonios donde no los hay, hermano. Y dice el versículo 14, viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz. Fíjese la forma tan astuta como se acercaron delante de Jesús, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Es lícito dar tributo a César. Mire lo sutil que fueron, o no, daremos o no daremos. Y él, percibiendo la hipocresía de ellos, dice, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: es de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aparecen otros en el versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, aparecen ahí los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare su esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y empiezan a decirle una gran trama que es de quienes nosotros vamos a empezar a ver acerca de ellos, acerca de quiénes eran los saduceos. Mire, los saduceos, oiga bien mis hermanos, los saduceos eran aquellos que, si bien es cierto, eran estudiosos sobre todo del Pentateuco, hermano, que era lo único en lo cual ellos creían. Vea, mire qué tremendo, hermano. Le hacen una pregunta a Jesús de algo que ni ellos mismos creían acerca de la resurrección. ¿Quiénes eran los saduceos, mi hermano? Los saduceos eran, vea, quiero que le ponga atención a esa palabra, porque usted lo puede buscar en el Nuevo Testamento y ya va a ver que después de la destrucción del templo ya no aparecen los saduceos. Los saduceos eran aquellos de la élite, que eran los cuidadores de todo lo que pasaba en el templo. Ellos eran más de las cuatro paredes que de poder salir. Muy pocas veces, hermano, muy pocas veces se habla, hermano, de lo que realmente esta gente era. Le voy a explicar. Los saduceos, si bien es cierto, no creían en la resurrección, y es la pregunta que le hacen de una forma sutil a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasaba con ellos, hermano? Los saduceos, como estaban acostumbrados a las cuatro paredes, fue destruyendo el templo, hermano. Los únicos que sobrevivieron nada más fueron los fariseos, porque estos se fueron a las sinagogas. En cambio, para los saduceos, como no estaban las cuatro paredes, hermano, como no estaba el templo, hasta llegó todo eso, hermano. Ellos se creían muy, muy celosos acerca de la ley, pero no, hermano, lo que le interesaba era otra cosa. Mis hermanos, no estarán muchos haciendo el mismo papel que los saduceos, hermano. Es cierto, yo como pastor, hermano, yo anhelo verlo a usted. Como pastor no es lo mismo que predique con las sillas vacías y que usted esté en la comodidad de su casa a verlo durante la semana, a abrazarnos, a tomarnos un café, a compartir, a hacer coinonía, que es lo que la palabra nos dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, hermano, pero esta pandemia el Señor nos ha enseñado que más importante que las cuatro paredes es el individuo, mi hermano. Para los saduceos, el servicio que daban ellos al templo era más importante que los mismos individuos, que el mismo prójimo, hermano. Desapareció el templo, desaparecieron los saduceos. Pues miren, mi hermanazos, ya llevamos 2 meses que la iglesia ha estado cerrada, pero el evangelio no ha desaparecido. Y seguimos hablando acerca de la palabra, y mientras Dios nos dé un hálito de vida, vamos a seguir hablando acerca de la palabra. Esto no es un negocio, mis hermanos. Esto es donde nosotros venimos a compartir la palabra, y eso es lo más importante. Hasta este día el Señor nos ha sostenido y nos va a seguir sosteniendo. Vea, ¿qué problema tenían los saduceos? Ahí mismo en ese capítulo 12 Jesús se los dice. Mire lo que dice la palabra, Marcos 12:24. Y ese es el problema que nosotros también podemos tener hoy en día. Dice el versículo 24 de Marcos capítulo 12, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto,
porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, dice la palabra. ¿Qué problema tenían los saduceos? Ignoraban las escrituras. Ellos solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia. Solo creían en la ley. Pero ignoraban la escritura, los profetas. Y aparte de todo eso, mire cómo le dice el Señor. Y el poder de Dios, les dice. Mis hermanos, nosotros podemos llegar a cometer el mismo error que los saduceos. Ser creyentes solo de la iglesia. Desaparece la iglesia, desaparecemos nosotros. No es así. Y mis hermanos, qué importante es que nosotros también podamos tener contacto con la palabra. ¿Y quién mejor que nos puede auxiliar que aquel que la inspiró y que es el Espíritu Santo, mi hermano? Todos los miércoles estamos estudiando un libro de la palabra y vamos a empezar con el Evangelio según San Marcos. Y ya le dije la razón por la cual el Espíritu nos incomodó para que nosotros lo hagamos. Es necesario que nosotros conozcamos la Escritura, mis hermanos. Pero estos hombres podían ser muy doctos, podían ser muy poderosos, podían ser los más influyentes dentro del templo de las 4 paredes, pero ignoraban el poder de Dios y el poder de las escrituras, mis hermanos. Mis hermanos, el poder de Dios es el que nos ha sostenido hasta este día. El poder de Dios y la soberanía de Dios, hermano, es la que nos ha dado vida, es la que todos los días nos sostiene, es la esperanza que nosotros tenemos, una esperanza de gloria, mi hermano. Aparece otro grupo, diferente a los saduceos, mi hermano. Eran los herodianos. Pero acerca de los herodianos, hay cierta reserva con relación a eso, porque los mayores historiadores no mucho hablan acerca de los herodianos. Porque se dice que como tales no existían, sino que era un grupito de aquellos que querían conservar precisamente la heredad acerca de todos los descendientes de Herodes. Esto, mis hermanos, a pesar que eran judíos y que favorecían la dinastía de Herodes, mis hermanos, entre ellos los saduceos y los fariseos, hermano, que es de lo que vamos a hablar más adelante, habían diferencias muy marcadas, pero tenían un enemigo en común. Ese enemigo en común era Jesús, porque había llegado a incomodar la comodidad religiosa, la hegemonía religiosa que tenían. Es que, mis hermanos, cuando Jesús llega a nuestras vidas, llega a incomodar nuestras vidas también, porque aquello que perfectamente hacíamos mal y que sabíamos que no era la voluntad del Señor, es por demás que el Espíritu no vaya a incomodar nuestras vidas y que nos vaya que nos vaya a confrontar. Miren, mis hermanos, si en estos días de pandemia, cuando hay muchos hogares que no tienen nada que alimentarse, esta semana uno de los vehículos de un buen amigo, donde todas las semanas, usted mejor que nadie sabe, y lo hemos manejado solo por WhatsApp, hemos dicho, le hemos llevado ayuda, gracias al Señor, a algunas familias de la iglesia. Trato de ser puntual, decirle, hermano, si realmente usted necesita, díganos. Y hemos adoptado algunas familias pastorales. Este hermano iba en su vehículo, llevaba bolsas de víveres. Cuando una señora en un vehículo muy bonito se para y empieza a pitarle y le dice, no me puede regalar una de esas bolsas de víveres. Lógicamente, cuando él vio el vehículo era algo contraproducente. ¿Cómo esta señora llegó donde hay mayor necesidad? Se paró y le dice, mire, en mi casa solamente tengo 2 huevos. Hoy tuve que salir con mi hija porque tenía que hacerle una operación en una de sus muelas y tuve que ir a prestar dinero. Pero lo que va de la pandemia, no hemos recibido ni un solo centavo. Usted puede ver el vehículo, pero lejos de todo eso, se me aumentaron las deudas. Yo quiero preguntarle algo, mis hermanos. No es posible que en plena pandemia, mis hermanos, nosotros estemos dándonos el lujo de tomar malas decisiones, de no tomar en cuenta al Señor. En lugar de ser agradecidos con el Señor, en lugar de bendecir el nombre del Señor. Mire, si nosotros estamos con salud, si estamos con vida y todavía agréguele, usted tiene ingreso, tiene un trabajo, es para que sea sumamente agradecido con su Señor. Es como para que nosotros todos los días le pidamos al Señor, Señor, este día quiero hacer tu voluntad, Señor. No quiero hacer cosas que no te agraden a ti. Hermano, ya sería el colmo de los colmos.
No creo que usted haya nacido de nuevo en medio de toda esta situación. Necesita nacer de nuevo entonces. Porque si con todo lo que está no aprende la lección, hombre, ¿qué más necesitamos? O sea, hay gente que está pasando situaciones tremendas. Hay gente que no tiene nada que comer. Pero justo en esos momentos, mis hermanos, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Y nos ha sostenido hasta este día. Vea, pues estos herodianos, hermano, buscaban que siguieran la dinastía de Herodes. Aunque se dice, le vuelvo a repetir, que no era un grupo tal, sino que era hasta cierto punto, era un grupito que lo que nosotros le llamamos los sobalevas, ¿verdad? Del poder político y económico de esa época. Cuando la iglesia también puede llegar delante de eso, de tener la misma actitud que tenían los herodianos, lamentablemente. Aparece otro grupo, de los cuales nosotros lo mencionamos a cada rato. El tercer grupo que aparece son los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos, hermano? Aquellos que sí, es cierto, creían en los profetas, creían en la palabra, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Fíjese, pero compartían la misma agresividad que los herodianos, aun cuando eran diametralmente opuestos, habían diferencias bien marcadas. Pero como acá tenía un enemigo en común que era Jesús, entonces se unieron, ¿verdad? Qué tremendo, cuando hay un enemigo en común, parece como que si los enemigos normales, como que si se unen, ¿verdad? Mis hermanos, tenemos un enemigo en común ahora, que es la hambruna, es la pandemia y es todo eso. Tenemos que unirnos nosotros, no para desbaratar, hermano, entre nosotros, ni para acabarnos entre nosotros. Es para que hoy más que nunca, mis hermanos, podernos unir en contra de este enemigo y poder hacer la voluntad que el Señor nos ha mandado que nosotros hagamos. Aquí no era para un buen propósito, fíjese. Vea, estos generalmente actuaban dentro de Jerusalén. Sin embargo, entre las pocas veces o la poca vez que lo hicieron ahora, fue fuera de Jerusalén. Estos hermanos, estos fariseos eran aquel típico religioso que dice la palabra del Señor. Nos dice que eran aquellos que estaban preocupados porque iban a ayunar. Estaban preocupados por los ritos religiosos, estaban preocupados porque se guardara el sábado, eran aquellos que estaban preocupados, hermano, porque en todo son los que le pedían al Señor señales en el cielo. Eran aquellos que decían que eran celosos de la ley y eran lo que más atacaban. O sea, eran unos religiosos tan patéticos, hermano. Sin embargo, cuando se destruyó el templo, ellos sobrevivieron porque siguieron sirviendo en las sinagogas. Todo lo contrario a lo que fueron los saduceos. Hoy que nosotros estudiamos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, y veíamos, hermano, que entre los fariseos y los saduceos, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Y Pablo aprovechó esa coyuntura para decir cuál era y empezó un debate entre ellos. Pero como tenían de enemigo a Jesús, entonces ellos estaban más interesados, los fariseos, en que se cumplieran todos los estándares religiosos que hacer la voluntad del Señor, que estar en la voluntad del Señor o poder extender su mano al prójimo. Aparece un cuarto grupo, mis hermanos, que son los ancianos y los sumos sacerdotes. Precisamente los ancianos son los sumos sacerdotes, a quienes se acercó Judas, ¿se recuerda? O sea, fueron el medio que ocupó el diablo, que ocupó Satanás, hermano, para que Judas se entregara a Jesús. Fue aquel, hermano, y vale la pena, me gustaría que buscar en su Biblia, en Marcos capítulo 15. Fueron aquellos, hermanos, y ahí nos dice la verdadera motivación que había, mis hermanos. ¿Por qué fue que crucificaron a Jesús? Aparte de tanta injusticia y tantas cosas. Pero ¿qué dice la palabra? En Marcos capítulo 15, versículo 10 dice de la siguiente manera, dice: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás, dice. Fíjense, son los que incitaron al pueblo para que Pilatos soltara a Barrabás y no a Jesús. ¿Qué otra cosa también, mis hermanos, que nosotros tenemos que hablar acerca y de los ancianos y de los sumos sacerdotes, hermano? Dice el versículo 3 siempre del capítulo 15, dice:
Los principales sacerdotes le acusaban mucho, eran los que acusaban a Jesús, hermano. Eran aquellos, hermanos, que todo lo que decía Jesús para ellos era malo. ¿Cuántos algunas veces han llegado, hermano, a tener el mismo papel precisamente que esos ancianos y que esos sumos sacerdotes, los cuales decían que eran, hermanos, celosos de la ley, celosos de la tradición y de la palabra? No, hermano, eran celosos de su bolsillo, eran celosos de sus tradiciones, eran celosos de su propia religiosidad. Y dice la palabra del Señor en el versículo 10, ahí es como descubriendo, sabiendo Pilato quiénes eran con quienes estaba tratando. Pero conocía, dice, que por envidia, oiga bien, Pilato sabía, Jesús no les había hecho nada, hermano. Pero Pilato dice, sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, dice. O sea, hermano, la motivación de ellos fue la envidia. Hasta hoy, hermano, de los que nosotros hemos visto, los ancianos, los sumos sacerdotes, los saduceos, los fariseos, hermano, los herodianos, es de preguntarnos nosotros, hermano, cuántas veces nosotros hemos llegado a tener algunas características que tienen que ver con ellos, hermano. Y que hoy es un buen momento para que nosotros podamos ver a través de la palabra. Había otro grupo, hermano, que eran los escribas, que estos fueron los principales adversarios de nuestro Señor Jesús. Aparecen ahí en Marcos capítulo 12, fíjense lo que dice la palabra, el versículo 28 dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor como este. Hermano, eso lo enseñó nuestro Señor Jesús. Por eso le recalco, porque el Espíritu me incomodaba a que nosotros estudiamos el libro del Evangelio según San Marcos, que fue la base de Mateo y de Lucas, hermano. Y donde se habla del Jesús histórico, mis hermanos. Y ahí aparecen muy claramente esos 5 enemigos de Jesús dentro del ministerio, mis hermanos. ¿Por qué es necesario? Porque es importante, mis hermanos, que nosotros nos preocupemos por hacer la obra que el Señor nos ha encomendado, hermano. Empezamos, podemos estudiar y conocer muchas cosas, pero mis hermanos, de lo que la palabra nos enseña, de lo que Jesús decía, en esto se resumen los 10 mandamientos. Se los digo a los escribas, a los que eran los principales adversarios de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, eso no se nos tiene que olvidar a nosotros, lo estamos haciendo. Si todavía en nuestro corazón hay, hermanos, si Dios no es lo primero, si Él no es lo más importante, si no es nuestra pasión, hermano, ¿cómo nos atrevemos nosotros a criticar, hermano, a alguien porque su práctica religiosa de adoración es diferente? Y nosotros le llamamos idólatra, pero ¿acaso nosotros no tenemos nuestros propios ídolos, hermano? Cuando cambiamos a Jesús, hermano, por otra cosa, esos son nuestros ídolos, mis hermanos. ¿Con qué autoridad podemos juzgar nosotros a alguien? Mis hermanos, estos escribas, Jesús los puso en sobreaviso a sus discípulos, fíjense. Mire qué dice el capítulo 12, versículo 38 al 40, dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. O sea, aquellos que le interesaba más el rito religioso, mis hermanos, que el mismo necesitado, mis hermanos. ¿Entiende entonces cuando nosotros hablamos de volvernos al primer evangelio que se escribió, mis hermanos, y que fue una base? Algunos dicen que fue precisamente Juan Marcos el que escribió el Evangelio según San Marcos. Pero independientemente de todo eso, mis hermanos, nosotros necesitamos, mis hermanos, el poder regresar a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y ponerle una suma atención. Sin embargo, mis hermanos, con todo esto que hemos visto,
Los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, mis hermanos, que fueron los enemigos patéticos y evidentes en el ministerio de Jesús. Pero estos, mis hermanos, no desviaron la visión de Jesús. Mis hermanos, a lo mejor, como decía Jesús, los enemigos de tu casa, los enemigos serán los de tu propia casa, no sé. Y no quiero crear ninguna polémica ni nada por el estilo, mis hermanos. Pero a lo mejor, mis hermanos, ¿con qué enemigo nosotros no estamos lidiando? ¿Con qué enemigo no estamos lidiando? Hay muchos que están en los hospitales debatiéndose entre la vida o la muerte. Y usted ahí está en su casa. Y todavía en lugar de ser agradecido con su Señor y de arreglar las cosas que tenemos que arreglar, ¿cuántos se han enfriado hoy en día? Necesitamos ir a una cama de un hospital, estar llorando, hermano, y pedirle ahí misericordia y comprometernos ahí con el Señor. Yo creo que no, hermano. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que nos ha llamado con cuerdas de amor. Y nosotros hoy en día estamos llamados, hermano, a hacer la obra que Él nos encomendó. Muchos enemigos tuvo Jesús. Y estaban pendientes de cada cosa que hacía Jesús. Sin embargo, con todo esto, Jesús no dejó de enseñar y de hacer la voluntad del Padre, hermano, hasta el último día de su vida. Y tan evidente es que dice en el capítulo 14, fíjense siempre del Evangelio según San Marcos, cuando llegaron a apresar a Jesús, versículo 43, dice. Marcos capítulo 14, vea lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 41, luego hablando él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de entre los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, dice. O sea, estaba reunida toda la cúpula religiosa, hermano, junto con el traidor, porque el que les había estorbado de su comodidad, es que eso es el evangelio, hermano. El evangelio, hermano, también nos levanta, nos restaura, nos despierta y nos saca de nuestra comodidad y nos insta a que hagamos la voluntad del Señor. Y dice la palabra, entonces ellos le echaron, el versículo 46, y le prendieron. Y dice el versículo 48, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Y mire lo que Jesús les dice. Si yo cada día, o sea, sabiendo lo que tenía, los enemigos que tenía, hermano, sabiendo las adversidades que vivía todos los días Jesús, y que hoy no es pretexto las adversidades, ni el encierro, ni nada, para que nosotros no hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado que nosotros hagamos, o para retroceder, o para renunciar, o para hacer cosas incorrectas, hermano. Mire que es lo que Jesús les dijo. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Y ustedes no me prendieron, pero es así para que se cumpla la escritura. Y dice la palabra, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Les estaba diciendo todos los días, si yo enseñé en público, ¿qué cosa hice en oculto? Si alguien llevaba una vida transparente era Jesús, hermano. Él no tenía ninguna agenda escondida. Aun cuando tenía todos aquellos adversarios que todos los días le hacían la vida de cuadritos a Jesús, que cuestionaban todo, hasta los milagros hacían, hasta los milagros cuestionaban de Jesús. Los milagros que Jesús hacía, hermano, hasta decían que era Satanás obrando. Vea qué tremendo todo lo que la religiosidad hacía. Todo esto pasó en la vida del ministerio y en el llamado de Jesús. Pero lejos de renunciar, nuestro Señor Jesús siguió adelante. Pues el Evangelio de según San Marcos es para que nos muestren la humanidad de Jesús, para que nosotros en medio de esta pandemia podamos aprender a estar firmes, a hacer la voluntad que nos ha encomendado el Padre, a practicar los valores del reino de Dios, a no retroceder, a seguir adelante y a saber que nosotros somos el medio que Dios quiere ser de bendición en estos días, no para que demos mal testimonio, no para eso, sino para lo que Dios nos ha puesto, para que seamos sal, para que seamos luz. Usted y yo estamos reflejando la luz de Cristo por medio de nosotros, hermano. Porque si no lo estamos haciendo, creo que es un buen momento para que nos reconciliemos y empecemos de nuevo, porque todavía tenemos un hálito de vida. Que no tenga que ir a un hospital o que vea a uno de sus hijos que está grave, que está agonizando, para reconciliarse y para cambiar su vida. Ahora es el momento para que nosotros lo podamos hacer.
Entonces Jesús no hizo nada en oculto, mis hermanos. Sabiendo Jesús que habría un costo, aún siendo discípulo de Él, teniendo todos estos enemigos. Mire que dice en Marcos capítulo 8, el versículo 34 y 35, dice de la siguiente manera, dice así: llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y ahí dijo aquella expresión tan conocida, el 36: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? O sea, si ganare todo el mundo, si le fuera muy bien en los negocios, si le fuera muy bien en sus empresas, si le fuera muy bien en todo lo material que haga, ¿qué ganará de todo eso si perdiere su alma? Qué importante es entonces que hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué vamos a ver acá también acerca de todo esto? Jesús, mis hermanos, precisamente aún teniendo todos esos enemigos, todos esos adversarios, hermanos, ni renunció ni siguió adelante. Y mis hermanos, en el capítulo 16 precisamente del Evangelio según San Marcos, es cuando, sabiendo que valía la pena seguir adelante y no retroceder, culminó su misión aquí en la tierra. Y antes de poder estar sentado a la diestra del Padre, ¿sabe qué hizo Jesús? Habló acerca de lo que las señales y del compromiso de las señales y de todo lo que nos iba a seguir. Mire que dice Marcos capítulo 16, en el versículo 16 dice, primero dice el 15: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hay diferentes formas de cómo predicar el evangelio. Una de las formas más efectivas es nuestro testimonio. Estamos predicando a Jesús de esa forma. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Usted puede venir a la iglesia, pero está predicando a Jesús. Estamos predicando a Jesús. Estamos hablando de Jesús. Porque muchos ocupamos el púlpito no para predicar de Jesús, sino para hablar de tonterías, hermano. Y queremos hablar de otras cosas, pero no de Jesús. Y dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere en el Hijo de Dios será condenado. Creer en Jesús, hermano. No habla de religión ni de denominación, hermano. Y nosotros no tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta es nuestro Señor Jesús. Y dice: y estas señales, oiga bien, estas señales, todos los adversarios que tuvo que pasar Jesús, y ahora aquellos que pertenecemos al nuevo pacto, hermano, estas son las señales. Primero, la responsabilidad de predicar el evangelio de Jesús, y ahora las señales que dice que nos van a seguir. Estas señales os seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebiere cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice la palabra. Ese es el compromiso y las señales de parte del Señor. Mis hermanos, es importante que nosotros nos volvamos a las señales de Jesús. No estoy desmeritando ningún libro de la palabra. Todos los libros de la palabra, los que aparecen en esta bendita palabra, mis hermanos, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero mis hermanos, esta es una época para que nosotros podamos volvernos a esa palabra. Y qué mejor que el primer evangelio que se escribió. El evangelio que fue como la base para Mateo y para Lucas, y donde se habla acerca de todas esas adversidades y todos esos adversarios que Jesús tuvo. Pero mis hermanos, eso no fue excusa para no hacer la obra que el Padre le encomendó. Pues mis hermanos, la iglesia sigue cerrada y no sabemos cuánto tiempo más. Ya se los dije, no veamos demonios donde no hay, hermano. No es una persecución. Si es cuando más el evangelio se ha divulgado. O sea, si alguien quería callarnos al cerrar las puertas, hermanos, de las iglesias, pues hermano, se iba una gran sorpresa, porque cuando más se ha divulgado la palabra, mis hermanos, es para que nosotros retomemos la escritura y que Dios nos ayude a que esa palabra que el Señor le dio a aquel hombre, que le dio precisamente a uno de estos grupos, en esto se resume la ley: amar al Señor por sobre todas las cosas
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De eso y mucho más vamos a aprender en la palabra, en el Evangelio según San Marcos. Que Dios nos bendiga y que el Señor obre en gran manera en nuestras vidas y nos dé sabiduría para que permanezcamos firmes, para que no retrocedamos y para que hagamos la obra que Él nos ha encomendado a pesar de las adversidades. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.